Blanco, la doctora Sofía Garza de R12MI y el doctor Eduardo García. Pablo. Bueno, en este caso, pues tenemos la ficha de identificación, una paciente con las siglas EMR, de sexo femenino, de edad 66 años, un estado civil de casada, pero ella se refiere a sí misma como separada, ocupación ama de casa, ella tiene una religión católica, ella es originaria de Ocampo, Coahuila, reside en Monterrey, Nuevo León, y el tipo de interrogatorio en este caso fue indirecto, pero confiable, fue realizado a la hija. Bueno, el motivo de consulta de la paciente fue la debilidad generalizada. Entre antecedentes heredofamiliares, pues al haber tenido el interrogatorio la hija, desconocía las causas de fallecimiento tanto del padre como de la madre de la paciente, pero ella refiere que pues son cuatro hijos aparentemente sanos. De antecedentes personales no patológicos, pues ella vive en una casa de materiales perdurables, cuenta con todos los servicios básicos y vive sola. Tiene una dieta hiposódica, refiere que en algún momento, en alguna de sus consultas, se le aconsejó este tipo de dieta, sin más no se le dio un seguimiento. Ella refiere que de actividad física pues se mantiene sedentaria, la hija desconoce si es que se ha puesto algún tipo de inmunización recientemente o en específico también se le preguntó sobre influenza y no sabe. De viajes recientes, negados. Antecedentes personales patológicos, todo fue negado, tabaquismo, alcohol, toxicomanías, alergias, transfusiones y fracturas. Ahora, de antecedentes personales patológicos médicos, pues tenemos una diabetes mellitus diagnosticada en el 2003. Actualmente ella lleva manejo con glargina de 18 unidades en la mañana y 20 unidades en la noche, desde hace 2 años. No refiere seguimiento de control, no cuenta con citas con oftalmología. Ella refiere que pues tuvo, en algún momento se le dijo que tiene una nefropatía diabética, pero no menciona otras complicaciones. También tiene un diagnóstico de cardiopatía isquémica que fue diagnosticada en el 2017. Ella está con manejo con aspirina de 150 miligramos cada 24 horas, un isosorbide a dosis desconocida cada 24 horas y en febrero se agrega rosuvastatina de 10 miligramos y un medicamento que se llama Tresete, que es el ezetimibe con rosuvastatina. Em, También cuenta con un diagnóstico del 2022 de una enfermedad renal crónica, código 5. Tiene un manejo con bumetadina y eritropoyetina 2 veces por semana. Refiere que cuenta con diuresis residual no cuantificada y nunca ha ido a consulta con nefrología. Sus laboratorios en febrero se refieren que tuvo una creatinina en 4 y un urea en 100. Tiene también un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, diagnosticada hace 4 años, y para esto toma valsartán, prazosina, nifedipino, nebivolol e hidrocloro, y ella no refiere complicaciones, pero refiere que tiene consultas de control cada 3 meses. También tiene un diagnóstico de insuficiencia arterial periférica, para lo cual toma cilostazol de 100 miligramos cada 24 horas. No refiere intervenciones, tiempo de evolución y seguimiento de esta. También refiere tener un hipotiroidismo, para lo cual toma la levotiroxina de 100 microgramos cada 24 en ayuno y tampoco refiere tiempo de evolución y seguimiento. Ahora, esta sería la tablita de conciliación de medicamentos que toma la paciente, de los cuales ya hemos mencionado la mayoría. Los únicos nuevos serían los alfa-Z análogos, los probióticos, y toma vitamina D, el Demus, de 100.000 unidades cada 15 a 20 días más o menos. Ok. En el PA, pues esta paciente inició su padecimiento actual 2 semanas previas al presentar dolor en región dorsal y extremidades superiores con intensidad 8 de 10 en escala numérica de carácter sordo, sin irradiaciones, atenuantes ni agravantes. En el transcurso de la siguiente semana, el dolor se extiende hacia miembros inferiores, aumentando su intensidad hasta alcanzar una intensidad de 10 de 10. Se agrega debilidad muscular proximal y distal, simétrica con dolor a la movilización, que limita actividades básicas. 5 días previos a su ingreso, se agrega disminución del volumen urinario, la severidad de sus síntomas, pues el dolor muscular, condicionan a que permanezca postrada en cama. Por la persistencia del cuadro, pues deciden llevarlo a urgencias.
Ingresa a urgencias el 20 de marzo con tendencia a la somnolencia, una TA de 164 sobre 76, una frecuencia cardíaca de 63 y una saturación de 97 al aire ambiente. Ahora en el IPAS, pues todo fue negado. Ella niega diaforesis, fiebre, pérdida de peso, fiebre, niega síntomas neurológicos, síntomas cardiovasculares, niega la ortopnea, palpitaciones. En la parte respiratoria, pues ella niega tos, niega disnea, hemoptisis y el dolor torácico. En la parte gastrointestinal todo está negado, ya no presentaba dolor abdominal o diarrea o vómito. En la parte genitourinaria, pues ella no presenta hematuria, ni incontinencia urinaria, ni síntomas obstructivos o irritativos. Y en la parte musculoesquelética, pues fue lo referido en el PA, además de que ella niega rigidez o inflamación articular. En piel y anexos, pues también todo negado. En la exploración física, pues en el hábito externo, femenino de edad aparente, igual a la cronológica, sin fases características y pues su mucosa oral se encontraba hidratada. En la parte neurológica, pues la paciente está somnolienta, la orientación no es valorable, no cooperadora, pues tiene una apertura ocular espontánea, obedece órdenes, sin embargo, pues presentaba un dolor a la movilización pasiva y una fuerza 2 de 5 escala de Daniels en las cuatro extremidades y un ROTS pues estaba hiporreactiva, sin datos de focalización. Cabeza y cuello, pues normocéfalo, con cuello cilíndrico y escaso tejido graso, sin ganglios o masas palpables. En el tórax, pues todo se encontraba normal, la paciente estaba hemodinámicamente estable, a la auscultación los ruidos cardíacos rítmicos, no tenía soplos, el tórax estaba simétrico, no tenía datos de dificultad respiratoria, a la auscultación los campos pulmonares pues con murmullo vesicular generalizado, sin presencia de ruidos agregados. En la parte abdominal, pues el abdomen globoso, expensas de panículo adiposo, no presentó dolor, no tenía dolor a la palpación, ni masas o visceromegalias, ni tampoco datos de irritación peritoneal. En extremidades, pues ella tenía pulsos periféricos de adecuada intensidad, con un llenado capilar menor a 2 segundos y no presentaba edema de miembros o en miembros inferiores o en zona de declive de articulación coxofemoral. Ahora, el listado de problemas. Pues podemos asumir que la paciente, pues lo primero que presentó fue el dolor muscular progresivo, 10 de 10, que fue sordo sin irradiaciones. Em, Posterior, también tenemos la debilidad muscular simétrica, que es también proximal y distal, con dolor a la movilización. Ella cuenta pues con polifarmacias, teniendo más de 3 fármacos. Cuenta con una disminución de volumen urinario de 5 días de evolución, un dolor incapacitante que pues la condicionó a estar postrada en cama, cambios en el estado de alerta, pues con la somnolencia que ella presenta, y un RC digo 5 con una creatinina basal de 4 miligramos sobre decilitro en febrero. De pasivos, pues tenemos la cardiopatía isquémica, el hipotiroidismo, la insuficiencia arterial periférica, el sedentarismo, pues vive sola, la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial sistémica. Ahora, el dato pivote que vamos a tener en esta paciente para poder abordar este caso, pues va a ser la disminución de volumen urinario en una RC. Esta paciente pues tiene una enfermedad renal crónica, entonces necesitamos identificar o abordarlo de una manera en la que pues la disminución de volumen también tome en cuenta las metas que tenga la paciente y pues su basal. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacer es, no sé si alguien me puede ayudar diciéndome cómo, o sea, definiríamos en esta paciente, o sea, o en cualquier paciente una disminución del volumen urinario, porque no es lo mismo, pues, que por ejemplo una paciente esté orinando 4 litros y luego orine 2. Entonces, no sé si alguien me podría ayudar. Función del índice urinario, Ujú, podemos calcular el índice urinario y sale menos de 0.3, entonces ujú. Ok. Entonces, en este caso, la paciente pues presenta una oliguria, o sea, no, perdón, las definiciones serían, pues la oliguria está en menor de 400 mililitros día y pues la anuria sería menor a 50 mililitros día. Al no tener el dato específico de cuánto estaba orinando la paciente, no tenemos una cuantificación, pues no podemos clasificarlo en una de estas dos y solamente contamos con pues la disminución del volumen urinario como tal.
Ahora es importante, teniendo en cuenta pues que esta paciente es una paciente con una enfermedad renal crónica, pues poder identificar para poder hacer el abordaje si es que esta misma pues está en un estado de agudización. Entonces, pues tenemos que recordar la tabla del Código del 2012, donde pues se estadifica, pues están los criterios de la lesión renal aguda. Esta paciente, pues con una creatinina de 4 presenta una tasa de filtrado glomerular en estadio G5 y pues por lo cual es clasificada así. Ahorita vamos a ver un poquito más el abordaje para poder estadificarlo y hacer pues todos los pasos siguientes. Pues ahora no sé si alguien me podría ayudar con todo lo que hemos visto hasta ahora, el listado de problemas y el dato pivote, pues ¿qué sería lo que le podríamos pedir a esta paciente de laboratorios o gabinete? Una BH, química sanguínea, un ego, también un perfil tiroideo para ver cómo sigue por su enfermedad previa. Una Este, simetría Ok, electro. ok, muchas gracias. Pues sí, a esta paciente, pues lo primero que se le toma pues tiene una biometría hemática con una hemoglobina de 9,23, un hematocrito de 29. Pues tenemos una anemia en esta paciente, pero pues es una paciente con una enfermedad renal crónica. Tenemos leucocitos en 8, los neutrófilos en 7,17 y unas plaquetas en 260. Contamos también con la química sanguínea, con una glucosa en 248. La urea está en 235. Recordamos que la urea previa en febrero fue de 100, un BUN de 95 y una creatinina en 8,6, previa en 4. Tenemos un sodio en 127, un potasio en 7,1 y el cloro en 102. Posterior a esto también se le tomó una gasometría venosa con un pH de 7,24, un PCO2 de 32, un P2 de 32, un bicarbonato de 13,7, de 12,6, un sodio de 126, un potasio de 5,7 y un lactato de 0,6. La paciente está con una acidosis metabólica, pero pues se mantiene con un lactato normal. De las PFHs, pues también tenemos unos cuantos valores alterados. Traemos una albumina en 2,4 y una TGP 1128 y una TGO de 2298. Ahora, también a esta paciente se le tomó un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos identificar pues que tiene un ritmo sinusal, una frecuencia de 70 latidos por minuto y un eje eléctrico en 180 grados. Ella presenta ondas QRS de 160 milisegundos con ondas S empastadas en D1, D2, ABF, ABL y B6 y ondas T invertidas en B1, B2 y D3. También cuenta con un patrón de S1Q3T3 sin alteraciones del segmento ST. Ahora, esta paciente, pues tampoco, ya revisando la exploración y todo lo que ella refiere, esta paciente, pues tenemos este dato del S1Q3T3, pues que podría hacernos querer sospechar sobre un T, pero pues esta paciente no tiene síntomas, no tiene disnea, nunca tuvo tos, está al aire ambiente saturando 97%, y pues por algunos cambios que podemos ver en las ondas QRS, pues también se pueden ser explicados por la hipercalemia. Bueno, ahora es necesario para abordar este paciente, pues generar un algoritmo que nos pueda ayudar a, a ver qué es lo que podemos hacer con ella y determinar la etiología. Entonces, como dato pivote, teníamos la disminución de volumen urinario y pues lo primero que quisimos hacer fue confirmar la LRA. Al tener una creatinina de 8,6 teniendo la basal en 4, pues sí podemos identificar que hubo una agudización de la misma, acompañada de la disminución de volumen urinario. Ahora, es necesario poder identificar, primero, en una disminución de volumen, tenemos que descartar la posibilidad de que haya una obstrucción, una lesión por renal, ya sea por una hiperplasia prostática, una litiasis, una obstrucción. Y esto se puede realizar con un ultrasonido renal o, si bien, con un TAC. Lo siguiente a hacer, si es que se llega a descartar la por renal, sería, pues,
abordar si es que hay una lesión prerrenal, ya sea por volumen, por una hipotensión, una hipovolemia, una deshidratación. Y pues si se llega a descartar esta, pues es necesario abordar la posibilidad de que haya una lesión intrínseca. Ahora, también lo importante con esta paciente es que, pues, al confirmar la lesión renal aguda, pues también habría que evaluar las indicaciones para una diálisis urgente, ver si la paciente cuenta con criterios de una urgencia dialítica. Entonces, los vamos a repasar muy rápido. Pues la urgencia dialítica tenemos el AEIOU, que es, pues, va a ser la acidosis metabólica severa, que va a ser refractaria, con un pH menor a 7,1 y un bicarbonato menor a 12. Los electrolitos, pues vamos a encontrar una hipercalemia mayor a 6,5 que también sea refractaria, una ingesta de tóxicos, alcohol, salicilatos o drogas, una sobrecarga de volumen intratable o una uremia mayor a 300. Ahora también, en un rato también vamos a evaluar si la paciente cuenta con criterios de urgencia dialítica. Pues lo primero que se le hizo a la paciente, pues recordamos el algoritmo, tenemos que descartar la posibilidad de que haya una obstrucción con una lesión por renal, por lo cual, pues, a esta paciente no se le realizó un ultrasonido, se le realizó un TAC de abdomen. Entonces lo vamos a revisar. Aquí está. Ok. Tenemos el TAC de abdomen, donde queremos ver cómo están los riñones, podemos identificar un poco de estriación en la grasa y pues no se notan los riñones con hidronefrosis, se ve, se puede identificar que pues no hay datos de inflamación extra. Entonces, por lo cual se descarta la sospecha de una pielonefritis o una obstrucción, también tomando en cuenta el resto de los síntomas de la paciente. Entonces, recordemos a la paciente, pues tenemos el TAC con los datos de estriación de la grasa de riñones sin datos obstructivos y pues se descarta la obstrucción renal. Esto nos aminora la sospecha de una lesión por renal. Ahora, regresando al algoritmo, pues ya descartamos una lesión por renal y pues tenemos que indagar si puede haber una posibilidad de una lesión prerrenal. Estoy viendo el volumen, la paciente llegó con una TA de 164,76, entonces pues es necesario abordarla. Ahora, recordemos la exploración física, pues la paciente estaba con una mucosa oral hidratada, no tenía facies características, en las extremidades pudimos encontrar pulsos periféricos de adecuada intensidad con un llenado capilar menor a 2 segundos. Todos estos datos nos indican que pues la paciente estaba en un estado de perfusión bueno. Entonces, esto nos aminora la sospecha de una probable lesión renal. Em, ok, ya habiendo descartado pues ambas, tanto una lesión obstructiva, una porrenal o una lesión pues prerrenal, queremos tratar de pues abordar dónde estaría el daño en esta paciente. Entonces, no sé si pues alguien me puede ayudar, por ejemplo, que eso sea la parte intrínseca, o sea, dónde estaría el daño. Pues a lo mejor en este momento ocuparíamos otro estudio complementario, Sí, como un ego. sí. Necesitamos un neo para poder valorar todo esto. Entonces el daño podría estar en los túbulos. Primero que vamos a repasar un poquito, pues, cómo, cómo podría verse afectado. Pues tenemos, ya revisamos la parte prerrenal, la parte de cómo pues podría haber, por ejemplo, un problema en la hipovolemia o algo así, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la parte intrínseca, en la que pues está el papel de los túbulos. Aquí va a haber una concentración de orina, va a haber pues acidificación de la orina y va a haber un cierto balance, un intercambio de moléculas. Entonces, pues todo esto lo vamos a poder identificar, como dijo mi compañera, en un EO. Entonces, a esta paciente se le pide un EO. Se le pide un EO
y pues tenemos estos datos. Tenemos un ego color amarillo paja, un aspecto muy turbio, una densidad de 1,035, un pH de 6, proteínas de 8,23, una glucosa negativa, cetonas negativas, bilirrubina negativa y sangre 4 cruces. Urobilinógeno normal, nitritos negativos, leucos más de 100 y eritrocitos de 5, cilindros y cristales cero y bacterias abundantes. Ahora, ¿qué nos dice este ego? Este ego, pues, nos habla de creo que lo que más nos podría llamar la atención podría ser la sangre de 4 cruces, pero si vemos los eritrocitos, pues, ¿cuál es el valor donde empezamos, donde ya es como un dato valorable lo de los eritrocitos, pues es arriba de 5? Entonces, en un ego con sangre 4 cruces y eritrocitos pues escasos, tendríamos que sospechar de ya sea alguna, o sea, que haya una hemoglobinuria o una mioglobinuria. Entonces, en el caso, pues añadiéndole que esta paciente pues tiene un pH muy ácido, tiene proteínas positivas y una densidad un poco elevada, pues podríamos empezar a pensar que haya una mioglobinuria. También tomando en cuenta, por ejemplo, las proteínas están en 8,23. Esta paciente hay que recordar que es una paciente con una enfermedad renal crónica y acá digo 5. Entonces, pues este valor pues no necesariamente es porque haya una lesión prerrenal activa ahora. Em, entonces, vamos a empezar a indagar un poquito más. No sé si alguien tenga una idea de qué otra cosa le podríamos pedir a esta paciente, tomando en cuenta que, pues, muy probablemente esta sangre 4 cruces sea por una mioglobinuria. La, ¿Por qué podrían haber elevados de tanto estos? La CKMB, pues, va a ser algo que se eleva en músculo cardíaco, pero en la rabdomiólisis puede elevarse en músculo esquelético cuando la CPK se eleva a mayor de 50.000. La troponina en 690, pues normalmente se puede elevar por mecanismos isquémicos, pero en el caso de que no hayan datos de isquemia, pues tenemos que sospechar una lesión renal aguda porque hay menor depuración de la troponina. La ProBNP tan elevada pues nos habla del indicio que pues hay una sobrecarga de fluidos. Ahora, la paciente a la auscultación se encontraba normal, no tenía datos de sobrecarga, tampoco traía edema, se le exploró intencionadamente hasta cadera y pues no traía edema, pero pues traía una disminución de volumen urinario. Y pues llegó a urgencias, ahorita vamos a ver un poquito más de lo que pasó allá, pero pues no estaba orinando mucho, entonces probablemente estaba iniciando con una sobrecarga. Pues ya hablamos de la CPK muy elevada, que pues nos habla de una rhabdomiólisis. La AST así de elevada, pues nos habla de una citólisis severa, que pues es compatible con una necrosis tubular masiva, se va a liberar del músculo esquelético también y contamos con un dímero D también muy alto, que pues tenemos una elevación de un estado inflamatorio sistémico. Ahora recordemos que la paciente pues en la exploración no presentó disnea, no presentó hipoxia, no tenía dolor pleurítico, entonces no tenía ningún dato que nos pueda llevar a T. Ahora el listado de problemas, un poquito Sol, más, bueno, te escucho. sí, sí, Nada más ahí en tu diapositiva previa que dices que se pidió la CPK por la mioglobina, digo, sospechando de mioglobina por lo que salió en el ego. Y me llama la atención que el dato pivote lo pusieron volumen urinario bajo, cuando en el padecimiento actual todo lo que hablaste fue debilidad. La paciente su motivo de consulta tal cual fue debilidad. Entonces, pues desde ahí creo que el abordaje debió haber incluido CPK, pues nada más para que lo tomen en cuenta. ok, gracias doctora. Bueno, el segundo listado de problemas, pues tenemos una CPK muy elevada en 95.000.
una mioglobinuria evidente con un ego con sangre cuatro cruces, con escasos eritrocitos. Tenemos una RC agudizada intrínseca por una necrosis tubular aguda, secundaria mioglobina, una creatinina en 8,6, un BUN en 101, un urea en 235 con una disminución de volumen urinario, una proteinuria severa. Tenemos una hipercalemia en 7,1, una hipocalcemia por un probable secuestro en tejido necrótico. Tenemos una hiponatremia también, que podría ser secundaria a una sobrecarga por dilución. Tenemos marcadores cardíacos elevados, que serían la troponina y el proBNP, y una acidosis metabólica con anion gap elevado. Posterior a esto, pues recordemos también que la paciente presenta todo lo ya mencionado en la exploración y en el PEA, pues el dolor muscular progresivo, 10 de 10, sordos sin irradiaciones, una debilidad muscular simétrica, proximal y distal, con un dolor a la movilización y una disminución del volumen urinario, un dolor incapacitante y cambios en el estado de alerta y pues la polifarmacia por los muchos fármacos que ya consume. Ahora, hace un ratito también mencionamos pues la importancia de poder identificar si la paciente trae una urgencia dialítica o no. Pues en este caso la paciente pues presenta una oliguria progresiva, presenta una creatinina en 8,6 con un BUN en 101 con un KDIGO 5, una urea en 235 y una hipercalemia en 7,1, que ese sería el dato que más nos podría ayudar a identificar pues si hay una urgencia dialítica, una acidosis metabólica con un bicarbonato de 13 y un pH en 7,24. Un anion gap elevado y pues también trae un deterioro cognitivo, pues un estado de alerta alterado al progresar hasta la somnolencia. Ahora, vamos a resumir todo lo que vimos hasta ahorita. Pues la paciente es una femenino de 66 años con un RCK digo 5, la creatinina basal en 4, tiene el diagnóstico de la hipertensión, polifarmacia, un síndrome coronario crónico, el hipotiroidismo y la insuficiencia arterial periférica. Ahora esta paciente llega a nosotros con este dolor muscular generalizado, la debilidad muscular y la disminución del volumen urinario. Entonces, ¿cuáles son los datos que ya tenemos? Tenemos la creatinina en 8,6, el BUN en 101 y una urea en 201. Y pues todos estos datos con la creatinina y la edad del paciente nos dan una tasa de filtrado glomerular de 5, poniéndola también en un G5. Esta paciente pues cuenta con ahorita un diagnóstico de una RC agudizada. También la paciente pues cuenta con un sodio en 128, un calcio en 7,7, un potasio en 7,1, dándonos a entender que hay una alteración electrolítica que pues es sugestiva de un daño tubular. En el caso del sodio pues también puede ser por la misma sobrecarga de fluidos que presenta la paciente. Tenemos también una CPK en 95,000, una ST en 1952, que pues nos puede hablar de una rabdomiólisis severa. También presenta la sangre cuatro cruces, sin eritros y pues proteinuria, que nos puede hablar de una amigdalinuria. Ahora pues podemos concluir que la paciente presenta una rabdomiólisis grave con pues un cuadro clínico muy sugestivo de esto, una CPK elevada, un ego compatible y además presenta una RC agudizada. Ahora, pues el diagnóstico presuntivo de la paciente pues va a ser una rabdomiólisis. Ahora tenemos que abordar de dónde viene la rabdomiólisis, o sea, por qué le está dando a la paciente esto que está pasando. Entonces, tenemos que determinar la etiología de la rabdomiólisis. La rabdomiólisis puede suceder por diferentes razones. Puede haber un trauma, puede ser un paciente que haya tenido, por ejemplo, un tipo de aplastamiento en algún miembro o que haya estado en un accidente y pues pueda haberse generado una rabdomiólisis consecuente a esto. En este caso, la paciente no muestra como que nada que nos pueda decir que hubo un trauma. Otra etiología puede ser un esfuerzo extremo, que por ejemplo un paciente que no está acostumbrado a carreras muy largas y se someta a un maratón o algo así, pues consecuente puede generar una rabdomiólisis. Esta paciente tampoco tiene este antecedente, entonces se descarta. En el caso de drogas, pues es una paciente femenina de 66 años, quien pues se niega a algún tipo de uso de alguna droga, entonces pues también se descarta.
También puede ser algún fármaco que tendríamos que indagar. Esta paciente cuenta con una polifarmacia de más de 3 medicamentos y diversos fármacos que pueden generar esto, entonces no lo vamos a descartar todavía. Y pues tenemos la inmovilización. Esta paciente si llega postrada en cama, si llega con el dolor incapacitante, pero el dolor incapacitante y la postración inician luego de haber empezado con el dolor y la debilidad. Entonces también podríamos descartar. Otra razón podría ser una sepsis. Esta paciente llega sin datos de sepsis, sin fiebre, sin leucocitos elevados, entonces por lo cual también podríamos descartar la sepsis. Entonces es necesario identificar pues cuál de todos los fármacos que ella está usando podría podernos generar una rhabdomiólisis para así no indagar qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos esta tabla donde están todos los agentes que podrían causar una rhabdomiólisis. Entre esos tenemos las estatinas, otros agentes antilipídicos, tenemos agentes psiquiátricos, sustancias, antihistamínicos y entre otros. Entonces, queremos recordar primero qué es lo que toma la paciente. Entonces, vamos a revisar la conciliación de medicamentos. Entre estos, pues tenemos el alfa-cetanálogos, los probióticos, la vitamina D, la ligotiroxina. Ninguno de estos está en el listado previo, el silostazol tampoco. Tenemos aquí pues una rosuvastatina con ezetimibe que se repite con una rosuvastatina de 10. Entonces es necesario indagar qué es lo que está pasando. Otros medicamentos que tenemos puede ser el isosorbide, el ácido acetil salicílico, pues ninguno de estos medicamentos sale en la lista. Entonces, regresamos a la lista que acabamos de ver y pues ella tiene 2 medicamentos, pero en este caso, pues la rosuvastatina la toma doble. Em, ya posterior a esto, pues queremos identificar si es que la paciente tiene algún factor de riesgo para que podría haber, para haberse potenciado esta situación. Entonces, pues tenemos en esta paciente una enfermedad renal crónica que pues nos habla de una enfermedad multisistémica y también tenemos un hipotiroidismo. El resto pues no cuenta con o sea, la paciente no cuenta con ellos, entonces pues tenemos estos 2 factores de riesgo. Ahora, entonces, teniendo todos estos datos, podemos asumir que el diagnóstico definitivo pues, es una rhabdomiólisis secundaria a estatinas más una RC agudizada. Entonces, este es el manejo inicial que se hizo a la paciente. Cuando ella llega a urgencias, se le da un bolo de Hartmann de 500 cc, se le, se le da una solución de Hartmann de 100 cc para 125 cc hora. Ya con 400 cc no presenta diuresis en urgencia. Em, Se habla sobre el arrabdo y la necesidad, querían tener una meta de diuresis arriba de 200 a 300 mililitros hora, pero pues la paciente no presenta diuresis, por lo cual deciden iniciar un reto de furo con una furosemida de 80 miligramos IV con una diuresis a 2 horas de 30, de 30 cc hora. Pues falla el reto, por lo cual se le hace un segundo reto con 120 miligramos IV con una diuresis a las 2 horas de 50 cc. Posterior a esto, se realiza un plan de infusión continua a 200 cc hora durante 3 horas y pues, o sea, logra tener una diuresis de 100 cc en dicho tiempo. Lo siguiente que se quiso hacer con la paciente fue realizar una alcalinización de la urinaria con 10 ámpulas de bicarbonato de sodio. em, para poder ayudar a alcalinizar la orina. Como ella, la paciente tenía un pH de 6 urinario, un pH sérico de 7,24 y un bicarbonato de 13,7, pues se quiso tratar de resolver estas 2 cosas. La meta del pH urinario tiene que ser arriba de 6,5. Ahora, también en la paciente se quiso hacer una corrección de electrolitos y la acidosis al contar ella con una hipercalemia de 7,1, se inició con gluconato de calcio, 1 gramo cada 8 horas y se iniciaron nebulizaciones con salbutamol. La paciente, pues como ya lo mencionamos hace un rato, pues tenía una hipercalemia de 7,1, entonces al tener una tasa de filtrado glomerular de 5, se decide iniciar trámites para hacerle un traslado a una unidad con terapia de reemplazo renal en el hospital universitario. Entonces, todo este manejo que se hizo con la paciente estuvo, pues ahorita vamos a revisar
¿Cuál es el manejo ideal en una rabdomiólisis en un paciente con una RC? Que pues también cambia un poquito porque la paciente pues sí contaba con una diuresis residual, pero pues no estaba pudiendo sacar todos los líquidos que le estaban metiendo. Entonces, sí cambia un poco el tipo de tratamiento que se tiene que tener con una paciente. Tenemos que iniciar también manteniendo una perfusión renal y prevenir la lesión tubular. El tema con la mioglobina es que pues la mioglobina se va a empezar, va a pasar por el glomérulo al ser una molécula muy pequeña y pues va a pasar por el túbulo proximal donde va a poder ser reabsorbida. Al excederse la carga, porque hay una ruptura de los músculos y se empieza a liberar tanta mioglobina, pues este se va a empezar a acumular y se pasa al túbulo distal acumulado. Entonces, puede haber un tipo de oclusión en los túbulos por lo mismo, por la mioglobina, y pues lo que se intenta hacer con la paciente al pasar tantos líquidos es desocluir pues esta obstrucción para poder resolver pues la rabdomiólisis y botar la mioglobina lo antes posible. Ahora, si bien sí es necesario hacer una reanimación hídrica agresiva por lo mismo, pues en un paciente con una enfermedad renal crónica se debe hacer con precaución para evitar la sobrecarga. No es un paciente que nos va a responder a líquidos como un paciente sin una enfermedad renal crónica. En caso de no responder a líquidos, pues ya se pueden iniciar los diuréticos, pero pues también hay que estar monitoreando. La infusión en un paciente normal pues puede ser de 1 a 2 litros, pasándolo, pasándolo a 200 300 horas, pero en una paciente con una enfermedad renal crónica la infusión va a depender de la respuesta que tenga con el volumen urinario. Por lo mismo, no hay metas claras urinarias para una RC, porque si bien en un paciente pues con un riñón funcional, la meta urinaria en una rabdomiólisis tendría que ser de 200 a 300 cc hora, en una paciente que no cuenta con una diuresis así normalmente, pues habría que estar monitoreando de cerca para ver cómo podríamos abordarlo también. Ahora. Tenemos que hablar también de la importancia de disminuir la toxicidad de la albúmina. Para esto es muy importante poder alcalinizar la orina. Em, Tenemos que usar el bicarbonato, pues en el caso de que haya un pH menor a 6,5, la meta es subirlo de acá. La paciente contaba con un pH urinario de 6 y pues el tema es que hay que empezar a ponerle bicarbonato. En el caso de ella, pues vamos a regresar como que a la fisiopato de la rabdomiólisis, donde pues tenemos una destrucción del músculo. En la destrucción del músculo empieza a liberarse la mioglobina actúa en el plasma y empieza a generar radicales libres, todo esto empieza a liberarse el potasio también del músculo y el calcio empieza a ser secuestrado para pues hacer un balance hidroeléctrico. Todo esto pasa a los vasos renales, esto en los vasos renales pues puede haber o sea, la mioglobina va a pasar libremente por el glomérulo, ya como lo mencioné, también pues va a ir directo al túbulo proximal. En casos normales, en un caso, por ejemplo, de una persona que hace ejercicio y hay una destrucción del músculo, pues la mioglobina va a ser reabsorbida de manera normal. El tema es que si hay un exceso de esto, pues como ya lo mencioné, se va al túbulo distal, puede haber una oclusión. Pero pues en el caso, el riñón normalmente, estamos hablando también de la importancia de la alcalinización de la orina, pues tiene un mecanismo normal de acidificación. Pues en el túbulo colector va a haber una secreción de hidrógeno al lumen del túbulo y pues va a haber una acidificación de la orina. El tema es que con la mioglobina presente en exceso, pues va a haber mayor acidificación de la misma, porque la mioglobina al descomponerse, pues libera hierro libre y pues empieza a generar estos cambios em, que pues precipitan a los radicales libres y precipitan al pigmento M. Sé que en muchos pacientes puede haber también parte de la clínica, pues es que haya una mioglobina, que haya un color
de color Coca-Cola en la orina, pero pues eso es cuando hay una hemoglobina mayor a 100 miligramos. Además del pH ácido, pues la mioglobina se va a precipitar junto a una proteína y generan cilindros obstructivos en el túbulo distal y en el colector. Entonces, todo esto es como un ciclo. En este caso, pues también va a haber, pues el medio ácido va a aumentar la toxicidad directa de la hemoglobina sobre las células epiteliales tubulares y al estarse acumulando toda la mioglobina, pues va a haber una necrosis tubular aguda. Entonces, eso es lo que queremos hacer al alcalinizar la orina. Ahora, también es importante, pues, la corrección de las alteraciones metabólicas. Pues con la paciente tenemos una hipercalemia y pues es necesario iniciar con gluconato de calcio, se puede hacer insulina glucosa, se puede usar nebulizaciones con salbutamol, terapia de reemplazo renal si es refractaria y pues también tenemos que corregir la acidosis metabólica en caso de que el bicarbonato sea menor a 15 o un pH menor a 7,3. También tenemos pues la hipocalcemia que pues solo se debe corregir si hay síntomas. En caso de, por ejemplo, una hipofosfatemia o una hiponatremia, pues también se debe hacer la corrección, pero se hace de manera gradual. En el caso de la paciente que tenía un sodio de 128, pues la paciente estaba en sobrecarga y podría estar con una hiponatremia por una dilución. Entonces, al mejorar este estado, al hacer también que orine ella, podemos también corregir este. Ahora, vamos a recordar un poquito de la urgencia dialítica que ya hablamos, pues estos son los valores que teníamos de la paciente con una creatinina de 8,6, la urea en 235 y un potasio en 7,1. Como ya lo comenté antes, esta paciente fue una paciente que fue trasladada luego de su manejo en urgencias al hospital universitario. Al no contar pues con terapia de reemplazo renal, se gestionó todo el traslado y se pudo ir para allá. Entonces, ella se traslada para la hemodiálisis al hospital universitario y pues tenemos aquí la tabla o sea, el manejo que se le hizo allá. Ella llega a nosotros el 20 de marzo y egresa en traslado al hospital universitario el 23 de marzo y se inicia con un primer ciclo de hemodiálisis con un filtro convencional. Esto se lo hizo, pues para ese momento se me hace que no tenían claro que era secundario estatinas y también pues querían sacarla de la urgencia dialítica para pues que haya una resolución. Ya posterior a esto, con más datos, se le inicia el filtrado con el Teranova, que pues ayudó a quitar la mioglobina, pero pues en el primer ciclo no tiene ultrafiltrado y pues realmente más que nada se hace por la estabilidad hemodinámica. El siguiente ciclo fue también realizado con Terranova y ya se tuvo un ultrafiltrado 2800 y ya empezó como que a haber un control de volumen y pues mejor respuesta para la mioglobina, la CPK empieza a disminuir. Eh, el 6 de abril pues se hace ya una terapia con un filtro convencional, con un filtrado de 3500 ya para pues hacer la remoción agresiva de líquidos, le hemos estado metiendo muchos líquidos, ya la paciente estaba con una sobrecarga hídrica y había que ayudarla un poquito. Eh, el 9 la paciente se da de alta el 5 con un catéter para diálisis y pues va a mantener un tratamiento con hemodiálisis una vez por semana en el hospital universitario. A ella se le recetaron 2 veces por semana, sin embargo, por temas económicos, pues nada más está yendo una vez a la semana. El 9 pues también se hace un filtrado convencional y pues se tiene un ultrafiltrado de 1500 y pues se tiene un mantenimiento y ajuste de volumen para siguientes citas. La paciente es dada, o sea, ya en el alta, el 5 de abril, ya con una CPK de 1900. Entonces, pues tenemos un inicial el 20 con 90,000 y para su egreso, luego de 3 ciclos de hemodiálisis, pues ya tenía una CPK en 1900. Entonces, pues esto sería lo más relevante de la paciente y pues este fue el caso.
no sé si lo mencionaste, pero se intentó utilizar diuréticos Sí, para mejorar la diuresis. sí, se le hizo el reto de Furo. El primero fue con 80, si no mal recuerdo, y tuvo una diuresis a las 2 horas de 30 cc. Se hizo un segundo reto con 120 y pues también tuvo una diuresis de 50 cc. Ujú. Casos de dermatomiólisis, creo que nada más te faltó incluir algunos casos como eh, algunas, o sea, sí mencionaste sepsis, pero también directamente hay infecciones que son miopáticas, Ok, infecciones virales, algunas bacterias que tienen más afinidad por músculo. ok, Nada más creo que ahí vale la pena tenerlo en cuenta. Y pues algunas alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, las que causan tetania, como ok. hipocalcemia o así, también pueden General ser rabdomiólisis. causa de rabdomiólisis. Ok, Nada más como para agregar que no falte, o sea, complementar esa diapositiva. ok. Muchas gracias. No sé si hay alguna Hola, otra pregunta. sí, no, más un comentario. A mí también me llamó mucho la atención que describes como una paciente que llega con dolor, con debilidad, que no puedes interrogarla directamente porque tiene somnolencia, que desde tus primeros laboratorios ya tenías unas transaminasas mayores a 1000 y que decidas como dato pivote utilizar disminución del volumen urinario. Creo que yo me imagino que lo hiciste porque es un caso de nefro y quisiste darle como toda la importancia a la parte de nefro, pero acuérdense de enfocarnos en la paciente. De todas maneras, ahí hubiera tenido, o sea, aunque lo hubieras enfocado por lo que realmente vino y se hubiera hecho el abordaje de rabdomiólisis, que yo creo que tanto si llegó al metro como si llegó a otra parte fue lo primero que pensaron cuando la vieron. De todas maneras, hubiera salido como algo súper importante la parte renal o de la urgencia dialítica, si es si es obstrucción, etcétera. Entonces, pues como siempre, enfocarse en lo que viene la paciente, porque si pareciera que la paciente pues llega con dolor, con debilidad, con somnolencia y que ignoramos todo eso y que llegamos a la rabdomiólisis porque después haciendo el estudio nos llamó la atención otra cosa. Entonces yo creo que eso sería como mi único comentario. Pero fuera de eso, me gustó mucho cómo llevaste el caso, tus diapositivas me parecieron muy amigables, muy fácil de seguir, la manera en la que fuiste explicando tu abordaje también estuvo excelente. Muchas felicidades. Gracias, doctora. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchó. Sí, Sí. Bueno, sí, nada más. Ahí para complementar, o sea, es una paciente que se tuvo muy poquito tiempo. De hecho, al principio no la habíamos podido como que interrogar porque estaba somnolienta hasta que ya llegó su familiar en la mañana. Estábamos pensando que a lo mejor estaba un poquito como que encefalópata por la urea, porque sí estaba medio desorientada. Y ya había estado varios días con lo del dolor muscular, sin embargo, habían ido como que a consultar, había estado tomando como que paracetamol y cosas así, y ya como que por lo que les había llamado más la atención, pues es que dejó de orinar y que ya la vieron un poquito como desorientada y la traen para acá. Y con respecto a lo que comentaba, Vale, sí, o sea, ya la hipercalemia era refractaria, o sea, la paciente estuvo con, bueno, diuréticos, sin embargo, pues no estaba orinando, la tuvimos con soluciones polarizantes, estuvo con micronebulizaciones también con salbutamol y aún así pues estaba ahí persistente y la acidosis metabólica también era refractaria. Y ya pues básicamente lo que se intentó es trasladar, nos comunicamos con los residentes de nefrología que nos pidieron como que la nota de traslado para empezar a agilizarlo y pues ya básicamente se le dio como que puro manejo de soporte. no sé si alguien más tenga algún comentario, si no, para dar finalizada pues la